confían en Dios? Uy, muy bonitos, amén. ¿Cuántos confiamos en Dios? Amén. 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 Pero ahora le pregunto, ¿seguro que confías en Dios? Amén. ¿Sí? ¿Descansamos en Dios? Cuando hay problemas, dificultades, angustias, escasez, enfermedad, ¿confiamos en Dios? Vamos a la presencia de Dios para preguntarle al Señor su voluntad en nuestras vidas cuando tenemos que tomar decisiones. Ay, yo escuché un amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y en esta noche quiero hablar de eso. La confianza en Dios. Amén. Vamos a conocer un poco la historia donde el Señor me mostraba en mi vida el que hay que confiar en Él aún en medio de las dificultades, en medio de la escasez, porque yo creo que todos hemos vivido esos momentos de angustia, ¿cierto? Donde a veces se nos dificulta un poco confiar en Dios. Porque como seres humanos queremos las cosas ya, ¿cierto? Queremos que las cosas sucedan ya. Pero el Señor sabe cuál es el propósito, sabe por qué pasamos por esas circunstancias, sabe lo que el Señor estamos viviendo para lo que nos va a llevar. ¿Amén? Y yo quiero que ahí donde tú estés, vamos en esta noche a leer Proverbios 3, del 5 al 6. Amén. Amén. Cuando lo tengamos decimos amén. Amén. Proverbios 3, del 5 al 6. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: fíjate del Señor. Yo quiero que lo leamos todos, es muy cortito. Si quieren nos ponemos de pie todos para leerlo. Ahí yo sé que todos trajeron su espada, ¿verdad? Vamos a leerlo todo. Entonces, ¿cómo dice? Fíjate del Señor. Ah, bueno, yo no tengo una otra versión. Pero ¿cómo dice? Hermanos, lean los tres y después lo leo yo. Fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el 6. Reconócelo en todos tus caminos y sus veredas. Amén. Ahora soy convencido. ¿Cómo dice? Entonces, fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor dice que confiemos de todo corazón. Amén. Y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Pero vamos a desenglosar un poquito este versículo, ¿cierto? Porque alguien que me explique qué significa que me apoye en mi propia prudencia. ¿Quién sabe? Ustedes saben que me gusta que me ayuden. Ustedes me ayudan a predicar porque ustedes son predicadores aquí donde están. Amén. ¿Qué significará? ¿Alguien sabe? ¿Quién tiene el celular para que le baje un momentito? ¿Sí? Que se apoye en su propia prudencia. Entonces yo lo voy a definir por ustedes. Dice que no te apoyes en tu propia prudencia, es no depender de nuestra capacidad para entender lo que Dios está haciendo. ¿Cierto? Porque a veces nos apoyamos en nuestros propios conocimientos. Es que yo sé cómo resolver ese problema, yo sé cómo le voy a hacer, yo sé para dónde voy a coger, yo sé la decisión que voy a tomar. Y a veces tomamos nosotros las decisiones, pero nunca vamos a consultarle a Dios nuestras decisiones, ¿cierto? Pero el Señor dice en esta noche: fíjate, o sea, aún tu conocimiento, aún tu voluntad, quiero que la rindas a mi presencia para que puedas hacer mi voluntad. O sea que el Señor, ¿qué quiere en esta noche?
que nuestras capacidades o nuestras decisiones sean llevadas a la presencia de Dios, sean confirmadas a la presencia de Dios. Porque si no llevamos, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, ¿qué traemos a veces en nuestra propia capacidad? ¿Qué pasa? Fallamos, ¿verdad? Nos equivocamos, metemos mala pata, ¿cierto? Y nos ha pasado. Y decíamos, no debí haber estado aquí. ¿Cierto? A veces nos hemos preguntado, ¿pero qué hice? ¿Por qué? Porque tomé mis decisiones, porque no pregunté a Dios. Y es lo que el Señor trae esta noche. ¿Estamos confiando en Dios para tomar decisiones? Entonces el Señor no quiere que nosotros dependamos de nuestras capacidades, ni entenderlo, iglesia, porque a veces queremos entender a Dios en lo que estamos viviendo. Y como a veces no entendemos a Dios, entonces nos enojamos porque las cosas no funcionan a nuestra manera, no es a nuestros tiempos. Y decimos, Señor, pero yo no veo que tú estás haciendo nada. Yo no veo que tú estés obrando en mi vida. Y a veces dudamos, ¿cierto? Porque se demora la promesa. O porque a veces no llega lo que el Señor nos dijo. Bueno, Dios sí, pero de pronto nosotros estamos esperando en nuestro corazón cosas que pasan. Cuando Dios de pronto dice, no va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro presente, nuestro futuro y conoce nuestro corazón, iglesia. Y el Señor, antes de que nos perdamos, el Señor dice, no, prefiero tenerte. Tremendo, ¿verdad? Y hay dos historias y quiero que usted me acompañe. A 1 Samuel vamos a ver dos historias en la Biblia donde quiero poner el ejemplo que Dios colocó a mi vida mientras que estudiaba y leía estas historias. Y yo creo que todos conocen la historia de Saúl y de David, ¿cierto? Conocidísima. Amén. Porque ¿cuántos saben que... o no los conozco? Pero vamos a 1 Samuel 28 y yo les voy a resumir un poco la historia. En el 1 Samuel 28 vamos a conocer un poco la historia de Saúl, ¿cierto? Saúl fue el rey, ¿cierto? De Israel. Un rey que Dios escogió, que Dios puso en el mandato. Pero hubo algo que cometió el rey Saúl, ¿cierto? ¿Qué fue? Que desobedeció a Dios. Y hubo una circunstancia en su vida porque, pues, Dios hablaba por medio de los profetas, ¿cierto? En ese tiempo, ¿cuál era el profeta con el que andaba Saúl? Samuel, ¿cierto? Samuel andaba con él. Pero algo pasó con Samuel. ¿Qué pasó con Samuel? Murió, ¿verdad? Y hay algo que hizo Saúl en medio de sus circunstancias. Yo quiero que leamos un poquito la historia y yo le resumo el resto. Leamos 28 del 3, desde el 13. Amén. Dice así: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel, y acamparon a Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento y los filisteos, tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Miedo, ¿cierto? Y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu ¿de qué? De adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer
le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes que Saúl, o sea que había un mandato por el rey, ¿cierto? Que no tocaba consultar a qué, a los adivinos, ¿cierto? A los hechiceros. Y Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová. ¿Qué hizo? Juró. Tremendo, ¿no? O sea, por mí y por jurarle para que le adivinara lo que iba a pasar. Porque pues, entonces 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: aquí te haré venir. ¿A quién te haré venir? Él respondió: hazme venir a Saúl. Y viendo la mujer a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Dejémosla hasta ahí porque la historia es larguita ahí. Pero ¿qué quiero hablar con esa historia? No sé si ustedes ya meditaron por dónde voy. Pero Saúl, ¿qué hizo en su desespero, iglesia? Tomar malas decisiones, ¿cierto? Porque él estaba en angustia. Dijo: oh, el pueblo de los filisteos están allá afuera esperando para atacar al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué decisión voy a tomar? Y a veces en nuestra vida, vamos a traerlo a nuestra vida, a nuestro diario vivir, vemos que todo se junta en un momento, ¿cierto? Las circunstancias vienen a nuestras vidas y se juntan. Y nosotros estamos, ¿qué? Angustiados, estamos preocupados, no sabemos qué decisiones tomar, ¿cierto? Y está ahí el enemigo también acampando, ¿cierto? Mirando cómo atacar nuestras vidas. Y esta es la angustia, de pronto las decisiones a tomar sobre la mesa. Pero ¿sabe qué hizo Saúl? Que no fue a la presencia de Dios, aunque sabemos que Saúl en ese momento ya no tenía el Espíritu Santo, no tenía la presencia de Dios, sino quien era el que hablaba por medio de Samuel. Pero vámonos un poco a la decisión que él tomó. Había una ley que decía que no se podía ir a consultar ni a hechiceros, ni a brujos, ni a adivinos, ni a nada. Y había una ley, pero él fue y cortó con eso y dijo: no, yo necesito saber qué va a pasar con mi vida. Y tremendo uno ir a adivinar y que le digan a uno: mañana te espero aquí porque hoy vas a morir. Y triste, porque yo decía, a veces hay decisiones en nuestras vidas que nos hacen morir espiritualmente, que nos hacen tomar malas decisiones y morimos, no de pronto físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Por qué? Porque consultamos al hermano, consultamos al vecino, consultamos al amigo, consultamos a todo el mundo, pero nunca vamos a la presencia de Dios para consultarle: Señor, quiero hacer tu voluntad, enséñame el camino. Tremendo. O sea que Saúl en esta ocasión consultó a un adivino por su angustia. Dijo: necesito que me lean el futuro, necesito qué va a pasar, necesito qué decisión tomar. Y a veces estamos en nuestro desespero y digo: ¿qué decisión voy a tomar en mi desespero? Que en mi angustia ya no puedo adorar a Dios, ¿cierto? Me olvido de Dios. Nos olvidamos que tenemos un Dios. Y eso es lo que pasó con Saúl. Saúl no tenía la presencia de Dios por no obedecer a Dios. Y a veces debemos estar mirando nuestro caminar si estamos obedeciendo la presencia de Dios, si estamos bajo la voluntad del Padre. Pero viene otra historia, ahí mismo el Señor me enseñaba con estos dos hombres, David. Y yo vi que Saúl en un tiempo buscó a David, ¿cierto? Pero David se alió con los filisteos. ¿Y los filisteos iban a atacar a quién? A Israel. Pero viene una ocasión en la que David le servía a uno de los príncipes de los filisteos. Amén.
Y vamos a leerlo. Desde el 30, leámoslo desde el primero. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, ahí ya había pasado que el rey, el príncipe, le había dicho a David que no iba a pelear en esa guerra de los filisteos contra Israel, sino que más bien se devolviera al campamento. Amén. Entonces ahí David se devuelve al campamento, donde dejaron a sus mujeres, donde dejaron su ganado, donde dejaron a sus hijos, a sus criados, los habían dejado ahí, mientras que ellos iban a pelear contra Israel. Pero el príncipe le dijo: no puedes pelear con nosotros, porque de pronto tú te vuelves enemigo de nosotros y nos atacas a nosotros por ser de Israel. Entonces esa historia es muy bonita para que la lean en su casa, para no leerla toda. ¿Amén? Pero entonces David dice que cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los Amalek habían invadido a Nehuem y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. O sea que habían venido a saquear todo lo que ellos habían dejado de campamento. Amén. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte. O sea, nadie había muerto en ese campamento, porque no había hombres que pelearan contra ellos, ¿cierto? En el 3: y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con el que estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David también fueron cautivas. En el 6: y David se angustió. ¿Qué hizo David? O sea que tenemos que angustiadores en nuestras vidas. Si ven que David estaba para el servicio y en un momento vino ¿qué? La angustia. Hoy puedo estar bien, pero mañana me puede llegar ¿qué? La angustia, iglesia. Y David dice que David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. Pero ¿sabe qué hizo David? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques a Ephod. Y Abiatar acercó a Ephod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Dejémoslo hasta ahí, iglesia. La historia es muy bonita porque ahí Dios guía a David. Pero hagamos una pausa activa ahí. Dice que David consultó ¿a quién? A Jehová. O sea que tenemos dos personajes. Uno que consultó al adivino, ¿cierto? Y ese adivino hoy en día puede ser ¿qué? Nuestra propia prudencia. O sea, nuestro propio pensamiento, nuestra propia capacidad, ¿cierto? Nuestros propios pensamientos, nuestras decisiones. Puede ser ese adivinador hoy día de hoy, iglesia. Pero el Señor quiere que seamos como un David en estos tiempos. Quiere que cojamos y digamos: Señor, ha llegado la angustia en mi vida, tengo escasez, tengo este problema, no sé qué decisión ir, pero voy a tu presencia. ¿Qué hago? ¿Y qué hizo David? Vio que lo querían ya matar los hombres de guerra. Dijo: ¿dónde están nuestras mujeres y nuestros hijos? Nos engañaron. Yo creo que ellos pensarían: esto fue un robo. Nosotros íbamos a pelear por los filisteos, y yo creo que en un momento pensaron: los filisteos nos tuvieron una trampa, ¿cierto? Y querían matar a David. Imagínense uno pensar que lo van a matar a uno porque están enojados el pueblo, estos hombres. Pero él dice que tuvo angustia, pero fue a la presencia de Dios y le consultó: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué decisión tomo? ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Ando o no ando? ¿Voy a la derecha o a la izquierda? Y a veces
mientras sigo al frente, ¿qué hago? ¿Me quedo quieto, espero o avanzo? Pero a veces no confiamos en Dios, porque esperamos nuestras respuestas, esperamos que todo sea a nuestro favor y como yo quiera y al tiempo que yo quiera. Y nos pasa porque empiezan angustias que ya vienen, que me piden arriendo, ya viene, que de pronto me cobran, ya viene aquella angustia en mi vida y no sé qué hacer. Pero el Señor dice, confía en mí. Y lo decíamos en Proverbios 3. Fíjate el Señor de todo tu corazón. O sea que el Señor quiere pensamiento, alma y espíritu que confiemos en el Padre. Amén. Pero hay algo bonito que hacía Dios aquí, porque David confió y dice que persiguió, que fue y buscó dónde se fueron esas personas que vinieron a saquear nuestro lugar. Y miren lo bonito, porque yo decía, wow, el Señor siempre en el desierto prepara ríos para esa sequedad. Y lo dice su palabra. Y algo que me impresionó en la historia era que cuando David, Dios le dijo, ve y síguenos. Yo creo que David decía, bueno, hacia allá, ¿para dónde se fueron? Si no supimos para dónde cogieron. Pero el Señor le dijo, anda. Y vea lo que pasó, iglesia. Yo quiero que ahí donde tú estás no te desconcentres. Vamos a leerlo en el 9. Partió pues David, él y los 600 hombres. ¿Cuántos eran? 600. Ténganlo presente. Los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió delante con 400. O sea, ¿no eran 600? ¿Eran qué? 400 que iban para ese lugar. Y dice aquí, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. O sea, que tuvieron que pasar algo tremendo, porque ya estaban cansados de perseguir y como que bueno, no encontramos nada, no vemos nada. Y a veces pasa así en nuestra vida, estamos caminando, voy caminando, pero yo no veo nada, ya estoy cansado, ya estoy cansada. Y a veces decimos, Señor, yo ya estoy cansado, estoy cansada, no sé qué hacer. ¿Y qué hizo David? Tranquilos, descansen. Los que somos más fuertes vamos a seguir. Porque el Señor dijo, sigamos. Porque algo Dios nos va a dar la victoria. Amén. Y dice en el 11, y hallaron en el campamento un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y de Nebeo y de Caleb, y pusimos fuego y Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo llevaré a esa gente. Y lo llevó pues, y aquí que estaba desparramado sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel botín que había tomado en la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Hagamos una pausa ahí. O sea que en ese desierto estaban andando hace 3 días y 3 noches. Pero Dios ya tenía preparado a ese hombre en ese lugar para decirles dónde estaba. O sea que en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra angustia, donde no hay respuesta, Dios ya la tiene. Solo que es en el tiempo de Dios. Ellos no se iban a encontrar a ese hombre al siguiente día, se lo encontraron al tercer día, porque lleva 3 días y 3 noches ahí botados.
Y a veces nosotros queremos la respuesta ya. ¿Será que sí es? No es. ¿Sí es? No es. ¿Será que hago esto? No hago esto. ¿Tomo esta decisión o no tomo esta decisión? ¿Cierto? Pero en medio de nuestra angustia, en medio de la dificultad, iglesia, quiero decirte que Dios ya tiene la respuesta. Y tiene las herramientas para darte el camino que debes tomar. Y aquí apareció eso, que este hombre les guió donde estaban ellos, porque yo no tenía ni idea en dónde estaba ese pueblo o ese lugar donde habían llegado estos hombres que habían atacado su campamento. Y él era uno de ellos, era un esclavo egipcio que tenía ese amo y vino y quemaron el campamento y le dijo y le dio detalles, ¿cierto? Pero él les ayudó y los llevó. Y ahí estaban festejando, iglesia. Y a veces el enemigo festeja porque te ve que de pronto te reviste, porque ve que tú no avanzas, porque ve que te estancaste. Y el enemigo hace fiesta y dice: lo vence, no va a poder, no lo va a lograr, no va a alcanzar, no va a cumplir. Y ahí está, tic, tic, en nuestra mente. No vas a poder, no lo vas a lograr porque no intentas, porque buscas a un Dios que no te da respuesta, que no ves la solución. ¿Para qué lo buscas? Te dice el enemigo. ¿Para qué confías en Dios? Si uno tiene propósito contigo. Y nos pasa, porque a veces escuchamos más esa voz que la voz de Dios. A veces creemos más a esa voz de que no voy a alcanzar, no voy a poder salir de este desierto. ¿Por qué? Porque escucho más la voz del enemigo que la misma voz de Dios. Pero ¿qué hizo David? Confió en Dios y Dios le puso una ayuda en medio del desierto, en medio del camino. Dios trae ayudas, iglesia. Yo le decía a alguien una vez, yo le decía: Dios cuida de nosotros con pequeños detalles en medio de lo que estamos viviendo, solo que a veces vemos la circunstancia más grande que lo que Dios está obrando en ese momento. Y a veces no sabemos cuáles son el campo de batalla que Dios está rompiendo en nosotros, o qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, o a qué nivel de gloria el Señor nos quiere llevar. Si no solo vemos lo superficial, lo que yo veo adelante, mano, lo que Dios está haciendo en mí. Y bonito, porque mire, vamos a terminar esta historia muy corto, muy rápidamente, porque quiero transmitir el mensaje de lo que Dios me enseñó. Vamos a leer el 17. Y lo siguió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Yo me imagino 3 días, 3 noches en el desierto, iglesia. Y aún así llegar y batallar y durar. Dicen que un día, todo el día y toda la noche, matando hombres para poder recuperar a sus mujeres. Y a veces nos cansamos. Yo decía, en esos tiempos fue dura la guerra, iglesia. Y a veces nos cansamos porque oramos 5 o de pronto 10 días y ya queremos la respuesta y ya no oro más por esto, porque definitivamente esto no fue y me cansé. Ya no busco a Dios porque no veo la respuesta en 5 o 10 días, en un mes no vi la respuesta, entonces yo no busco más de Dios. Y nos pasa, amén. Y libró David en el 18 todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así que los hijos como las hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado. Amén. Ahí recuperan las ovejas, recuperan absolutamente todo y el doble. Lo recuperaron todo y mucho más, porque miren lo que pasa más adelante. En el 22, pasémonos hacia adelante. Entonces, los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, o sea, ahí ya fueron cuando volvieron al campamento. 200 jóvenes, creo que dice aquí la palabra, se les escaparon y se fueron con sus caballos y huyeron antes de que David los matara. Fue lo único que hubo. Pero ellos vinieron con el banquete, o sea, como con las mujeres, con los hijos, con todo el ganado, todo. Y dice el hombre acá, dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, o sea, los 400, respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. O sea, que había un pensamiento ahí de egoísmo. De pronto hay hombres que de pronto llegaron hasta cierto punto,
pero David pudo conseguirse a los 400 y caminaron y andaron y fueron y pelearon y vinieron, y aun cuando ellos no pelearon y dijeron, no, es que ellos no se merecen lo que nosotros nos ganamos, ¿cierto? A veces esas personas no se merecen lo que yo he sufrido, ¿cierto? Y nos pasa, porque Dios nos bendice. ¿Yo por qué voy a bendecir a aquel que me maldijo? ¿Yo por qué voy a bendecir a aquel que de pronto habla mal de mí? Porque yo voy a bendecir a una persona que de pronto fue piedra de tropiezo en algún momento. Y a veces nos preguntamos eso cuando Dios nos ha librado esa batalla, iglesia. Y dice aquí, y miren lo que le respondió David en el 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser parte del que queda con el bajaje. Les tocará parte igual. O sea que David tenía un corazón hermoso. Dijo, voy a compartirlo, hermanos, no debemos ser envidiosos. Por eso dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿a qué voy, iglesia, con esto? Para que podamos concluir el mensaje. Tenemos dos personajes que el Señor me enseñaba. Uno era que no confiaba en Dios, no obedecía a Dios, y fue y consultó a otros lugares que Dios no lo mandó que hiciera. Ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo que no le consultas a Dios? ¿A quién estás acudiendo? ¿A dónde vamos cuando estamos en angustia? ¿A dónde vamos, iglesia? Pero dos personajes donde me enseñan que si yo voy a la presencia de Dios, voy a tener victoria. Así se demora. Así el tiempo de Dios no sea mi tiempo, iglesia. Pero el que confía en Dios prospera, le va bien. El que confía en Dios va a encontrar la salida a la circunstancia. Amén. Va a encontrar hasta un deleite. Iglesia, dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y considera las peticiones de tu corazón. Aun cuando estemos de pronto en angustia, Él dice que nosotros nos deleitemos en su presencia. Aun cuando estemos viviendo las circunstancias, deleítate, gózate. El Señor dice que Él traerá paz en medio de ese dolor, en medio de lo que tú estés viviendo, en ese desierto, de pronto en ese desánimo que tengas. El Señor trae paz. Y quiero leerle dos cosas. ¿Cómo se cultiva, iglesia? El confiar en Dios. ¿Cómo se cultiva? Y quiero darle estos tips. Estudiando la Biblia para conocer a Dios y su plan. Porque a veces queremos solo que Dios venga y me hable por una persona y me dé la respuesta de lo que yo quiero. Pero nosotros no buscamos la presencia de Dios. Y Dios que quiere que nosotros busquemos la presencia de Dios. ¿Cómo? Buscando su palabra, dice, para conocer el plan de Dios a tu vida. Dice, 2, recordando sus beneficios, o sea, meditar su bondad y provisión pasada. Porque no es la única circunstancia que hemos vivido en nuestras vidas, ha sido muchas, que hemos visto cómo Dios ha peleado la batalla por cada uno de nosotros. Y si hoy estamos aquí, es porque el Señor ha peleado la buena batalla con nosotros, iglesia. Y le creemos, y nos levantamos a confiar en la bondad del Señor en nuestras vidas. Amén. Dice aquí, orando en todo tiempo, entregando las luchas y pidiendo ayuda para cambiar el enfoque hacia Él, no hacia lo que estamos viviendo, lo que estamos esperando o la respuesta que queremos escuchar, no. Dice que en la entrega, en las luchas, pidiendo ayuda para cambiar el enfoque. ¿Cuál es el enfoque que debemos cambiar? Que la mirada no tiene que estar puesta en las circunstancias, sino en Dios. En Dios, iglesia. O sea que el Señor quiere oración, actuando, ¿cómo? Y hacer lo que Él pide después de escuchar su mensaje, escuchar su voz y obedeciéndole. O sea que cuando yo estudio la palabra de Dios, cuando yo estoy metido en oración, cuando yo espero en Dios, Él da la respuesta. Y en esa respuesta yo debo obedecer, sea un no o sea un sí.
lo voy a dar, sea que el Señor no te lo voy a dar. Aún así te adoro, Señor. Aún así te busco, aún así te anhelo, aún así te obedezco, aún así aquí estoy. No te busco por lo que tú me das, sino por lo que tú eres. Porque a veces buscamos solo a Dios por la necesidad. Porque tú eres el que me das, porque tú vas a abrir la puerta, porque tú eres el que bendice, porque tú eres el que sana, porque tú eres, pero nunca decimos, oye, si yo busco a Dios por lo que Él es, sino por lo que Él me da. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Qué beneficios hay de confiar en Dios? Que el Señor trae paz en medio de la incertidumbre, recibir ayuda y guía de Dios. O sea que en medio a veces de lo que estemos viviendo, dice que traerá paz. Que la decisión que estás tomando va a traer paz, va a traer seguridad. La decisión que tú estás tomando no te va a angustiar, sino va a decir, Señor, yo estoy confiando en ti, tú traes paz a mi vida. O sea que es un beneficio el confiar en Dios. Ver cómo Dios provee de maneras inesperadas y milagrosas. ¿Cómo es que este hombre duró 3 días ahí tirado en el desierto, en ese lugar, para esperar y cumplirse el propósito de Dios en la vida de David, para ir a encontrar a esos hombres que se llevaron todo? O sea que Dios va a usar circunstancias, va a usar medios, va a usar de cualquier forma para llevarnos al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Es confiando, iglesia, una vida que trasciende a un nivel superior, a un nivel de gloria en gloria. No nos debemos quedar ahí en lo superficial, sino vayamos más allá. Y quiero regalar 3 versículos para finalizar. Dice Jeremías 17, 7, 8. Y me encantó mucho este versículo. Que ves que el tiempo a esta hora a veces corre mucho, y yo sé que ustedes están cansados, pero yo no sé, esta palabra cuando uno se mete en la historia, cuando uno lee la historia, como que uno intenta transmitírselas. Y sé que el tiempo me corre, pero dice Jeremías 17, 7 al 8. Plantado junto al agua, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. ¿Cómo le puedo este versículo? No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Dice que sus raíces están en medio del río, ¿cierto? De las aguas vivas. Para cuando venga de pronto el verano, el sol que puede opacarlo, sus raíces tienen agua y le da vida a ese árbol. Así quiere Dios en nuestras vidas, que nuestras raíces, que nuestra vida, que donde estemos cimentados, estemos sobre la roca, o sea, sobre los ríos de agua viva, para que tengamos cuando tengamos sed, el Señor nos deleite con sus aguas, con su espíritu, y nos guíe, iglesia. Entonces el Señor que quiere que en medio de la angustia el Señor va a estar ahí, y dice que daremos fruto en medio de nuestra angustia, amén. Dice en Salmo 56:3, dice, cuando siento miedo pongo en ti mi confianza. Cuando sentamos miedo, el Señor nos está diciendo, cuando tengas angustia, cuando sientas miedo, pon la confianza en mí. Y dice Proverbios 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Bueno, te lo repito porque me gustó mucho este. Pon en manos del Señor todas tus obras, tus sueños, tus decisiones, tus anhelos, todo lo que hay en tu corazón. Ponlos delante del Señor, todas tus obras, tus proyectos, y se cumplirán. O sea que en esta noche quiero transmitir a la iglesia por medio de esta palabra. Busca a Jehová de todo corazón y no en tu propia opinión. Ahí es donde encontrarás el deleite, el descanso, la paz, la seguridad, y el Señor te llevará a la victoria, iglesia. De pronto no es la victoria que tú quieres, a la que tú piensas que quieres o la que tú deseas, sino la victoria de Él. Porque Dios quiere un corazón fortalecido, Dios quiere un corazón dispuesto a adorarle aún en medio de cualquier circunstancia. Lo que les decía ahorita, no es buscar a Dios para que Él me solucione, sino mientras tanto descanso en ti y me deleito en tu presencia.
Mientras tanto anhelo tu presencia, mientras tanto adoro, mientras tanto te exalto. Señor, no sé cuál es el propósito, no sé cuál es mi futuro, pero descanso en ti. Tú tienes mejores planes que los míos. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros le busquemos. Porque como seres humanos a veces buscamos a Dios cuando estamos pasando por ese desierto. Y es triste, cuando estamos bien no lo buscamos, pero cuando estamos en el ángel lo buscamos. Y el Señor hoy te dice, confía en el Señor, amén. Entonces ahí donde tú estás, yo quiero que meditemos, iglesia, si estamos confiando en Dios, si nos estamos deleitando